Hola amigos, buenas noches. Mañana continuará la investidura de Alberto Núñez Feijóo en segunda votación, tal como manda la Constitución. Ayer, como ya sabéis, solo sacó 172 votos y como esto no es la mayoría absoluta, tendrá que sacar, bueno, pues de la segunda votación la mayoría simple y parece ser que se van a repetir los mismos resultados a menos que haya alguien que se abstenga o que le dé al voto también. Porque fijaos, ha salido una encuesta y aunque no hay que fiarse mucho de las encuestas, una encuesta referente sobre el debate de ayer y se hablaba y se decía, se preguntaba de que a quién votaría. Pero se refería a los votantes del Partido Socialista, a los votantes de Pedro Sánchez, a quienes votarían en la sesión de investidura. Y el 20% o más dicen que votarían por Alberto Núñez Feijóo, porque están preocupados por los pactos con los separatistas, la desmembración que llevaría de España y el tema este de la amnistía, que se considera que esto es algo que no sé si es la forma adecuada de hacerlo, porque es delito, han cometido unos delitos y si hacemos una amnistía como si no hubieran habido delitos, ¿cómo podría quedar la cosa? Porque también hay otros tipos de delitos y estos también se amnistian también. Bueno, voy a hacer un balance del debate de ayer, que me parece que, bueno, me atreví a decir que el mejor orador fue Alberto Núñez Feijóo y el gran ausente fue el propio Pedro Sánchez, que no se dignó a debatir y a replicar. Y tuvieron que hacer los portavoces de su partido y también los portavoces del resto de partidos, todos los cuales demostraron un bajo nivel, que no vale mucho para la política, que aquí en cierto aspecto parecía el patio de un colegio, en donde disputan, dicen tonterías, pero no hablan de cosas serias del país. Bueno, y cabe decir que el discurso de Alberto Núñez Feijóo fue un discurso muy, muy político y que, bueno, que habló con moderación, con espíritu reconciliador, con educación también, porque hay otros políticos, otros portavoces que la manera que se expresan son más de como un macarra, como un mamporrero, diciendo cosas que son más bien unos insultos. No hay maneras mejores de expresarse, de decir las cosas en el debate político, porque en la política no hay que ser una cabeza cerrada, hay que ser flexible. Y aunque representes a un partido que defiende una serie de cosas o representa una serie de cosas, también tienes que escuchar a la otra parte y si tienes razón, saber darla, porque también se puede aprender. Las cosas van evolucionando y se puede aprender. Pero bueno, del debate de Alberto Núñez Feijóo diría que bueno, decía que hay que ayudar en esto, que se necesita arreglar los problemas de la infancia, que hay que arreglar problemas del campo, que hay que arreglar esto y aquello, problemas del agua, por ejemplo, que España tiene muchos problemas y hay que arreglar muchas cosas y buscar soluciones. Pero claro, todo cuesta dinero. Yo lo que quiero es que un político cuando hable, aunque sea en una sesión de investidura, exponga su programa político, las líneas maestras de su acción de gobierno, programa de gobierno, pues explique sobre todo lo que más me interesa, las cuentas, porque todo lo que dice que va a arreglar costará dinero. ¿De dónde saldrá el dinero? ¿O de dónde saldrán los recortes? ¿Cómo se va a financiar? Porque como dice el refrán, cuanto más claros, más amigos. Cuanto más claras las cuentas, más amigos. Y esto es lo que más he encontrado en falta. Y además el resto de políticos también más o menos hablan de forma muy generalizada, replican también lo que tienen que replicar, cada uno hablando de lo suyo, defendiendo sus posiciones, pero no se acuerda nunca de hablar del coste económico, del dinero, de las cuentas, de que si se quiere hacer esto o aquello, hay que arreglar esto o aquello desde el punto de vista político, ¿cuánto nos va a costar a los ciudadanos? Esto es lo que me interesa saber y es lo que encuentro muy en falta.
Bueno, y ahora, mañana, a ver qué resultado tiene Alberto Núñez Feijóo, porque solo necesita 4 votos. O bien necesitaría más sí que no. Y este sí, creo que depende de un voto si alguno de los otros demás partidos se abstienen. Pero extraño que en las votaciones de ayer no se abstuviera nadie, porque todos votando no a la investidura de Feijóo, excepto el propio Partido Popular, Vox, Unión del Pueblo Navarro y Coalición Canarias. Todo el resto de los partidos políticos representados en el Parlamento votaron en contra de la investidura de Alberto Núñez Feijóo. Y esto se podría interpretar como un apoyo a Pedro Sánchez, pero realmente todo el mundo está para apoyar a Pedro Sánchez. Más les hubiera valido, pues, algunos de estos partidos abstenerse, como indicando que tampoco están para apoyar a Pedro Sánchez, porque aquí es Alberto Núñez Feijóo o Pedro Sánchez. Uno de los dos tiene que salir presidente del gobierno. Y puede que quizás ninguno de los dos. Porque también el rey podría proponer un tercer candidato independiente. O bien se adelantaran las elecciones y se presentaran otros candidatos, aunque todo hace suponer que se van a presentar los mismos. Entonces, bueno, pues curiosamente, hoy mismo ha salido la noticia de que Junts y Esquerra Republicana de Cataluña, los separatistas, han llegado a un acuerdo, han hecho un pacto de que si Pedro Sánchez no se compromete con la amnistía, se van a abstener, no le van a dar su apoyo. Lo que esto ya es algo. ¿Qué pasa ahora? Bueno, posiblemente mañana la investidura de Alberto Núñez Feijóo, con la excepción de alguna sorpresa, puede que también acabe fallida, como la de ayer. Y entonces, lo que están haciendo tanto el gobierno en funciones de Pedro Sánchez como la presidenta del Congreso, Francina Armengol, que es del Partido Socialista también, del mismo partido que Pedro Sánchez, están mirando de alargar todo lo posible, alargarlo. Mirad que la investidura, la siguiente investidura, si es que va a haber siguiente investidura, alargarlo todo lo posible. ¿Por qué? Porque les interesa el dinero. Como diputados, como miembros de la mesa, como presidenta del Congreso, ganan una pasta gansa muy, muy grande. Por eso les interesa, cuanto más tiempo dure, mejor, porque así se van a embolsar una buena cantidad de dinero del Estado. Por ejemplo, ministros en funciones van a cobrar igual que como ya siguen antes como ministros de manera normal. Aunque ahora en funciones, pues no hacen mucha cosa. Solo tienen, pues, la cartera del ministerio nada más. Porque ahora imaginéis algunos de los ministros o algunos de los diputados, y si tienen que haber elecciones, no salgan elegidos. Por ejemplo, Irene Montero, o Ione Belarra, o la misma Yolanda Díaz. Si estas personas no están en la política, ¿de qué van a vivir? Porque ¿qué empresa les va a contratar? Esto de las puertas giratorias, de conseguir un puesto en el Consejo de Administración de empresas muy grandes como Iberdrola, como Repsol, como BBVA, como estas empresas muy grandes, no hay sitio para todos y tampoco están para todos. Muchos, por ejemplo, ministros o presidentes del gobierno, cuando se retiran, pues entran en los consejos de administración de estas empresas grandes. Por ejemplo, Gas Natural, donde ha entrado Felipe González, o José María Aznar, que me parece que entró en Iberdrola. Estos tienen un cargo en las empresas grandes que apenas van 1 o 2 veces en todo el año para una reunión que venga a saber si dura media hora o 1 hora, y lo que cobran en todo un año pueden ser 200.000 euros, 300.000 euros, 400.000 euros, mucho dinero. Entonces, los que se retiran de la política, sean ministros o sean diputados, no todos tienen para pasar por las puertas giratorias y conseguir un puesto muy bien retributivo en una empresa de importancia. Porque, por ejemplo, Irene Montero, me pregunto si se tiene que retirar de la política porque han habido elecciones y no ha salido, o tampoco la quieren para ministra, aunque ganara los suyos o sus aliados. ¿De qué viviría esta mujer? Por eso les interesa mucho alargar todo lo posible el proceso de la investidura y la situación provisional de gobierno en funciones. Les interesa alargar al máximo. Ahora bien, y esto es lo que pretenden hacer.
la presidenta del Congreso, reunida con los portavoces y no sé qué, pues tendrán que hacer otra vez, digamos, una especie de informe para entregar al rey en la zarzuela y decirle, miro, vamos a proponer estos candidatos. Y el rey otra vez tiene que abrir una ronda de consultas. Y si no se presenta como la otra vez, Esquerra Republicana, Bildu, Junts per Catalunya o Bloque Nacionalista Gallego, pues a estos no los va a tener en consideración. O sea, no los va a contar como que quieren apoyar, aunque supongo que sería el candidato propuesto, que sería Pedro Sánchez, lógicamente. A menos que hayan propuesto otro candidato. Entonces no lo contaría, aunque lo digan los periódicos que apoyarían a Pedro Sánchez. Entonces el rey podría decirle o responder que no tienen suficiente mayoría o tienen menos mayoría, menos apoyos de los que tuvo Alberto Núñez Feijóo. Y por tanto lo que hay que hacer, pues, dejar que pasen los plazos y adelantar las elecciones. Bueno, pues hoy el rey ha ido a Galicia, a un lugar que se llama La Toja, hace una reunión no sé qué, de la Agenda 2030, no sé qué tonterías, cosas de Estado, no sé qué tonterías, y entre unos 10 y unos 15 kilómetros está San Sergio, que es el lugar donde ha ido precisamente hoy, seguro que ya está, su padre, el rey Juan Carlos, y me parece que va a tener un encuentro con él. No es solo que me lo parezca, me parece que ya ha tenido el encuentro, porque yo, claro, de todas las noticias no lo puedo leer todo, no puedo enterarme de todo, pero me parece haber visto en algún sitio que el rey se ha reunido con su padre. Entonces, seguramente que le estará planteando, papá, no me gusta Pedro Sánchez, porque quiere la amnistía y quiere el referéndum de independencia para Cataluña y también quiere que se le condone la deuda que tiene la comunidad autónoma con respecto al Estado. Y si van por aquí, luego los siguientes serán, pues, País Vasco, Galicia y venga a ver cualquier región de España. Entonces va a pedirle consejo a su papá, ¿qué hago? Pues supongo que el rey, su padre le dirá, pues, no lo propongas como candidato. Y así unas nuevas elecciones generales en las cuales los separatistas quedan reducidos a su mínima expresión, no sacan tantos votos y ganan los partidos constitucionalistas. Porque, claro, esto es un secreto a voces de que Pedro Sánchez ha amenazado al rey con un referéndum república-monarquía, aparte del referéndum de la independencia para Cataluña. Esto es un secreto a voces, aunque abiertamente Pedro Sánchez no lo ha dicho. Y en el Parlamento, pues tampoco ha querido hablar. Aunque Alberto Núñez Feijóo le haya dicho que el silencio, el que calla, otorga. Pero muchas veces callar no significa otorgar, porque muchas veces callar es más conveniente y es un indicador de que se está guardando un as en la manga. Está esperando al último momento, porque todos se ponen a hablar, y al final, el último, si está preparado para lo que tiene que hablar, pues dice lo que tiene que decir y convence. Es como aquel político que dijo, soltó un discurso, bla, 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 y todo el mundo aplaudiendo, sí, muy bien. Y luego dijo, y ahora queréis que os demuestre lo contrario, bla, 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 y lo mismo, los convenció, aunque ya era como otro argumento totalmente distinto del principio. Y esto es lo que pasa. Por tanto, el político que se calla, pues no es que otorgue, es que se está escondiendo un as de la manga. Y es lo que creo que está haciendo Pedro Sánchez. El rey pondrá o no pondrá a Pedro Sánchez, no lo sé. Pero si Pedro Sánchez se pone a hablar de que va a conceder la amnistía, y aquí el rey ya tiene un argumento, ya tiene una razón fundada para decir, a ti no te propongo, porque estás planteando una cuestión inconstitucional. Estás poniendo en juego la unidad de España. Estás exponiendo a España a la ruptura, a la desmembración. Y entonces el rey le puede decir a Pedro Sánchez, tengo suficientes motivos para no proponerte como candidato a la presidencia del gobierno para otra sesión de investidura. Entonces, pues, se tendrían que adelantar las elecciones otra vez
y a ver si sale un resultado mucho mejor que le beneficie mucho más. Yo creo que el rey Juan Carlos le diría a su hijo, hijo, tu abuelo o tu bisabuelo Alfonso XIII, unas elecciones municipales que hubieron, aunque hubieron más votos monárquicos que republicanos, pues quería evitar una guerra civil porque había mucho follón político y prefirió más, pues, ¿cómo se llama esto? Abdicar, y esto dio paso a la república. Pero ¿qué pasa? Que en España, cuando no están los Borbones, cuando los Borbones se van, pues acaba estando peor. Porque la Primera República acabó guerra civil, se produjeron guerras civiles, estaba desmembrando España. Y con la Segunda República también, porque ya la cosa llegó al año 1936 y del 36 al 39, pues España pasó por una fiesta horrible. Hubo una guerra civil, la peor situación en la que se pueden encontrar un país. Y entonces, fíjate que cuando había los Borbones, o bueno, cuando había reyes en España, cuando había monarquía, pues España era muy fuerte. España había tenido un imperio muy grande, en donde no se ponía el sol. Todas las repúblicas de América del Sur, América Central y buena parte de Estados Unidos y buena parte de Canadá se habla español, porque había sido parte del imperio español. Y también teníamos Filipinas, algunas islas del Pacífico, algunas islas de diversas partes del mundo, por ejemplo la isla de Fernando Po, cerca de la costa africana, teníamos Guinea, teníamos el Sáhara, y el imperio español, pues, se fue perdiendo cuando ya no estaban los Borbones, porque ya, por ejemplo, a finales del siglo XIX, España perdió Cuba, perdió Filipinas por los malos gobernantes. Y a la época del franquismo, pues también perdimos lo que nos quedaba de colonias de España, el Sáhara y la Guinea y la isla de Fernando Po. Pues los podría decir a su hijo, por la unidad de España nos va mejor con monarquía, hijo. No propongas a Pedro Sánchez de candidato a la presidencia del gobierno. Y ahora, mientras tanto, como que quieren alargar el proceso de investidura para poder cobrar todo lo que puedan, mientras tanto, los días irán pasando, como ha ido pasando desde que el rey proponió a Pedro Sánchez hasta la celebración de la investidura, que ha pasado un mes o más. Irán pasando cosas, se hablarán de los pactos, de los riesgos de la desmembración de España, de cómo se van a endeudar, de las propuestas de los comunistas dictatoriales, de las pretensiones de la Agenda 2030, de cuál es el programa de Vox, qué quiere Vox. Pues yo creo que, aunque alargar este proceso de investidura es para que los políticos puedan cobrar más, también sirve para que la gente se pueda informar más por las polémicas que van a haber mientras el gobierno está en funciones, porque de momento no hay gobierno legítimo. Entonces así la gente se puede informar mucho mejor y en las próximas elecciones generales tengan más claro a quién dar el voto. Porque ya os he dicho al principio, Alberto Núñez Feijóo os puso su programa de gobierno y a los de su bancada les dijo, mi programa de gobierno va a ser el mismo que el programa electoral. Pero claro, esto de que va a ser el mismo, si tiene que pactar con Vox, tendrá que aceptar algunas cosas, aunque de momento Vox ya ha dicho, no vamos a entrar en el gobierno, en tu gobierno. Nosotros te apoyamos para que Pedro Sánchez no repita otra vez en el gobierno, porque está llevando a España a la desmembración y a la ruina. Quiero decir con esto que lo que dicen los políticos a veces no se cumple. Es que muchas veces no se cumplen, son promesas que no se cumplen. Entonces, si se alarga un poco el proceso de investidura, pues se podrá hacer más el paripé por parte de los políticos, se los podrá ver mejor el plumero, lo cual va bien para informarnos mejor. Se podrá conocer más, con más profundidad, cuál es el programa de Vox y cuáles son las pretensiones de Pedro Sánchez y la de los separatistas. Y esto es bueno porque en las próximas elecciones generales la gente habrá visto un poco más y tendrá las ideas más claras y pueden salir unos resultados electorales diferentes que consiguen desbancar a Pedro Sánchez y a los separatistas y pues que tengan mayor representación
los partidarios de la unidad de España y también los partidarios de no aplicar la Agenda 2030, sino de crear una España más libre, una España con menos impuestos, una España donde haya más seguridad, una España donde haya más libertad, una España donde no hayan tantas administraciones. Estado de las autonomías, esto no sirve para nada. Tendría que haber un solo Estado, como en la época de Franco, que sirviera para todo, no 17 parlamentos, 17 gobiernos, y con todos los miles, cientos de miles de funcionarios que conllevan, y tantas leyes distintas, en que los españoles no podemos tener los mismos derechos ni las mismas libertades si vives en un sitio de España, en un rincón de España, o como si vives en el otro extremo, en otra comunidad autónoma. Pues bueno, esto es lo que hay de momento. Mañana veremos el resultado de la investidura de Alberto Núñez Feijóo, y ya sabéis que hay mucha posibilidad de que se adelanten las elecciones. Pero como os he dicho antes, si se quieren alargar las cosas a máximo, ya si tienen que adelantar las elecciones podrían ser o bien por Navidades, o bien a medianos de mes de enero, o incluso podrían llegar hasta mes de mayo del próximo año. Y durante todo este tiempo el gobierno estaría en funciones y todos estaríamos en una situación provisional, pues añadiendo la prórroga de los presupuestos, los últimos, porque se necesita dinero para funcionar el país. Y así nos va. Bueno amigos, pues hasta el próximo vídeo. Que tengáis muy buena noche. Adiós.